El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Jehová. A Jehová clamé cuando estaba en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. Ay de mí que moro en Mesec, y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y ella subieron las tribus de Jah, conforme los testimonios dados a Israel. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por paz, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a las manos de sus señores, como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está de nuestra alma, del escarnio de los que están en holgura, y del menosprecio de los soberbios. No haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó del ave, del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Como Jerusalén tiene alrededor de ella montes, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no responderá la vara, no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos de corazón.
Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con los que le aman. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veasla a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Mucho me han angustiado de mi juventud, desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo. Cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas, ni dieron los que pasaban. Bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Palabra del Señor, libro de Salmos 120 hasta el 130. Muchos salmos chiquitos. Y gracias a Dios por su bendito amor y misericordia. Te los leo con el propósito de que escuches la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Así que si tú lees la palabra de Dios, tus oídos se abren, o si escuchas la palabra de Dios, tus oídos se abren. Por eso siempre te he sugerido que estudies la palabra, y cuando la leas, léela en voz alta para que de esa forma la escuches. Y así, entre más escuchas tú la palabra de Dios, más tus oídos se abren. ¿Quieres que tus oídos estén abiertos? Lee la palabra, y la palabra misma va a abrir tus oídos, y entonces va a venir la fe, porque la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, si tú lees la palabra, hablando de leer la palabra, no quiero que te confundas y te la pases escuchando predicaciones. Lee la palabra de Dios, ¿ok? Porque las predicaciones, no te voy a decir que no son buenas si el que está predicándote viene de Dios. Si no, vas a tener problemas también. Pero lo que te recomiendo es la lectura de la palabra y la meditación de la Biblia. Génesis hasta Apocalipsis. Léela, medítala. Léela y la palabra, mira las grandes proezas que Dios ha hecho en ella. Mira el poder de Dios, su misericordia, su amor, su justicia, su santidad, los mandamientos que te pide, la voluntad de Dios, cuál es. Estúdiala para que conozcas a Dios. Y entre más tú estudies la palabra, no te apegues mucho a los libros, sino estudia la palabra únicamente. Porque cuando tú estudias libros es como cuando tú tomas leche de 2%, pero cuando tú comes la palabra estás tomando 100% pura,
genuina de la Biblia, de la palabra de Dios en la Biblia. ¿Ok? Te digo esto para que sepas, para que estudies. ¿Quieres oír, pueblo? Lee la Biblia. Y en estos días, como te he dicho, desafortunadamente la Biblia no se lee mucho. Se la pasan escuchando alabanzas o escuchando predicaciones o cosas así. No porque eso sea malo en sí, pero es mejor leer la palabra. ¿Ok? Te digo que es mejor leer la palabra porque agarras más beneficios de la misma. No te estoy diciendo, escuchar alabanzas es bueno, pero es mejor alabar a Dios. ¿Ok? Escuchar la palabra, por ejemplo, predicaciones es bueno, pero es mejor estudiar la Biblia. ¿Sí? Porque tú escuchas a personas que te exponen la palabra, pero cuando tú la lees derechito de la Biblia. Y así de esa forma, te digo, tu oído se va a abrir. Si no, va a pasar lo que está escrito en el libro de Juan. Y te voy a hablar de ese asunto porque el Señor así lo quiere. Ayer te estuve hablando de Juan 3 y 4 y el 5, acerca del nacimiento de nuevo, acerca de, como está escrito, versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, por misericordia de Dios, en el libro de Juan, capítulo 6, te voy a hablar unos asuntos que me fue pedido que hablara, y con todo eso, por gracia del Señor, así lo quiso también, porque está unido junto con Juan 3:3. Acerca del nacimiento de nuevo y junto con la misma palabra, porque te habla la palabra para que la entiendas, para que de esa forma desarrolles verdaderamente la palabra de Dios en ti, para que de esa forma tu habilidad de oír esté bien sabrosa, bien con los oídos bien destapados enfrente de Dios, nada de medias tintas, sino que estás completo y entregado a Dios. ¿Ok? Y eso es lo que Dios quiere. Otra vez, la falta de la lectura de la palabra ha ocasionado que realmente en estos días no se tenga lo que se tiene que tener y tampoco se crea. ¿Por qué? Muchas de las cosas que se enseñan en estos días dentro del cristianismo están en contra de la Biblia. ¿Sí? Aún por mucha gente que dice ser cristiana, la enseñan la Biblia torcida. Y me imagino que te habrás dado cuenta a través de las mismas predicaciones, porque te he estado leyendo la palabra de Dios día con día y te he estado predicando versículos por versículos. Hoy vamos a ir del libro de Juan, capítulo 6, versículo 22 en adelante, a ver hasta dónde lleguemos. Pero es con el mismo propósito. ¿Ok? Del 26 en adelante. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciastes. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Ok? Otra vez, en estos días muchos buscan a Cristo, como en aquellos días también. Pero siempre ha habido una diferencia. Mucho se busca a Cristo en estos días por los beneficios que con Él vienen. Muchos lo buscan por fama. La gran mayoría por fama, porque no han muerto a la gloria de la vida, pero le tiran por fama. La mayoría, cantantes y predicadores, en su mayoría, no estoy diciendo que todos, pero en su mayoría van por la fama, porque quieren ser alguien, quieren que el nombre, quieren alcanzar el mundo para Cristo. ¿Ok? Te voy a decir una cosa: no eres el único cristiano en el mundo. Ya ahorita, para estos días, el Señor tiene cristianos en todas las partes del mundo. Por lo tanto, ¿cuál es el afán de querer alcanzar el mundo? Vive tú una vida recta, alcanza tu ciudad, tu familia, tu ciudad, háblales de santidad, de justicia. Y si el Señor decide otra cosa, qué bien. Y si no, con todo y eso, haz lo tuyo. Tú parte del trabajo tuyo en esta tierra. ¿Ok? Lo que a ti te corresponde, porque somos un cuerpo. Y un cuerpo no está compuesto por un solo miembro.
Somos muchos miembros en el mundo. Gente que verdaderamente busca a Dios hay en el mundo y por lo tanto estos mismos dentro de todo el mundo están llevando el evangelio verdadero a las demás personas que no lo tienen. Y además la palabra, no la palabra predicada, sino la Biblia es la que tiene que llegar a los confines de la tierra. Y el Señor Jesucristo dijo que cuando la palabra de Dios llegase a los confines de la tierra, no la palabra predicada, porque hay muchos lugares donde los católicos ya llegaron, pero estamos hablando de la Biblia. Hay mucho lugar donde los mormones han llegado, los testigos de Jehová han llegado. Pero estamos hablando de la Biblia, la palabra genuina de Dios. Para que cada persona en la tierra tenga una Biblia, para que nadie tenga excusa. Señor, me engañaron. Tú tienes la palabra. Tú pudiste darte cuenta si hubieses querido seguirme con justicia y verdad, pudiste haberlo hecho. Así teniendo la palabra de esa forma, nadie te engaña. Por eso yo te digo a ti, pueblo, si tú tienes una Biblia y te dejas engañar, eso es meramente tu responsabilidad. ¿Por qué? Por la falta de la lectura de la palabra en estos días. La Biblia es el libro más vendido pero más olvidado. No lo quieren leer. ¿Por qué? Porque causa pereza leerlo, porque cuando lo lees luego te dice que estás haciendo las cosas mal, que necesitas hacerla, te sientes redarguido por el mismo libro y ya mejor lo dejas ahí. No quieres que te diga que perezoso, que estudia la palabra, que apártate de lo malo. No quieres que te redarguya. Por lo tanto, mejor te revientas o te lees un libro bíblico, un libro cristiano, o te lees o te miras una película cristiana, o te pones a escuchar alabanzas, pero a la Biblia directa le sacas la vuelta, porque de ahí es donde Dios te instruye. En estos días son preferibles leer libros de promesas, de las bendiciones de Dios para ahora y todo ese tipo de cosas que te hacen sentir bien. Pero pueblo, Jesús dijo, yo soy el pan que bajó del cielo, hablando de la palabra de Dios. Vamos a continuar aquí, por esto digo, de cierto os digo que no busquéis, que no me buscáis porque me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a éste señaló Dios el Padre. Otra vez, pueblo, escucha bien versículo 27. Trabajad, no por la comida que perece. O sea, no busques ni consistas únicamente en esta tierra en trabajar por los alimentos que Dios de antemano ya te prometió. Trabaja a lo que la vida eterna permanece, por la comida que a vida eterna permanece. Y esta comida de la vida eterna, ¿de dónde viene? La cual el Hijo del Hombre os dará. Nadie más, escucha bien pueblo, nadie más te puede dar este alimento más que el Hijo del Hombre. Hablando en este caso del Señor Jesús. ¿Ok? Este es el único que te va a dar este alimento. De nadie más viene. Si lo que tú estás comiendo no es Jesús, tú estás comiendo cosas raras que se parecen a Él. Recuerda, en estos días anda el espíritu del anticristo muy fuerte en estos últimos tiempos. El espíritu del anticristo es ni más ni menos que la apariencia de santidad y pretender ser un espíritu santo, pero es un espíritu corrupto. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Otra vez, pueblo, lo que Dios está buscando no es que te afanes con una multitud de trabajos en la congregación, como en estos días se hacen. Las iglesias modernas, en lugar de ser centros espirituales donde verdaderamente se conoce a Dios, se convirtieron como en fábricas de trabajo, donde los predicadores están como managers y la gente, todo el mundo trabajando, unos en una cosa, otros en otra cosa y otros en otra cosa. Pero el Señor dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que creáis en aquel que Él ha enviado. Que creas en Jesucristo, no que sepas que Él existe, sino que obedezcas su palabra. Creer en Dios no es únicamente saber de su existencia. Creer en Dios es obedecer su palabra. Si tú dices que crees en Dios y no obedeces su palabra, tú te engañas a ti mismo. Tú te engañas a ti mismo.
Si tú dices que crees en Dios, pero estás quebrantando los mandamientos de Dios, puro cuento, no crees. Creer en Dios es obedecer su palabra. Mucha gente se engaña a sí misma diciendo que creen en Dios simplemente porque saben que Dios existe o porque van a la iglesia de vez en cuando. No. Escucha, versículo 32, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Cuál es este pan? Porque los antiguos comieron maná. Pero el maná que estos amigos comieron, los israelitas en los días antiguos, terminó en la letrina. Sí, ellos estaban jactando que comían maná del cielo, pero el maná del cielo terminaba en la letrina. O sea, nomás entraba y salía y no hacía ningún efecto más que darle los nutrientes necesarios a su cuerpo físico. Pero ahora no estamos hablando de un pan físico. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la Iglesia Católica, que dice que les da de comer a Jesús a las gentes a través de una hostia. Esa hostia termina en la letrina. De la misma forma como en los días antiguos comían el maná y no tenía efecto, así la misma hostia que en esos días se come la gente católica y termina en la letrina, ¿o no? No tiene ningún efecto. Jesús dijo, lo que entra por la boca termina en la letrina. Pero lo que sale de la boca contamina al hombre. Porque lo que sale de la boca viene del corazón. Y así sabe cada quien cómo está el corazón. Si de tu boca salen cosas malas, no andes pretendiendo que tu corazón está bueno. Si de tu boca salen cosas malas, es porque el corazón está malo. ¿Ok? Y tampoco pueden salir agua dulce y agua amarga de un mismo pozo. Si salen cosas buenas de la boca y luego cosas malas, ¿cómo vas a decir que eres bueno? O que estás bien enfrente de Dios. No te engañes. En Dios dejó las cosas tan abiertas que nosotros no podemos ser engañados a más que únicamente quieras ser engañado. Entonces sí eres engañado. Pero ni viendo si de tu boca sale lo malo, o acciones malas, o pensamientos malos, esos vienen del corazón. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aparentemente, en estos días la comida terrenal da vida al mundo. Pero no, pueblo. Nosotros podemos vivir sin comer alimento físico por muchos días, mínimo 40. Pero sin Cristo, nosotros no podemos vivir ni un segundo. Entonces Dios no habla de panes terrenales. Por eso está el ayuno. El ayuno está hecho para demostrar que nosotros no vivimos de comida natural, sino que vivimos de toda palabra que sale de los labios de mi Padre. El ayuno siempre ha sido un asunto completamente religioso, total, que simplemente da apariencia de santidad a las cosas. Pero el ayuno es para demostrar que nosotros no vivimos de la comida terrenal, porque somos espirituales. La gente se sorprende de los ayunos. ¿Cómo puedes aguantar tantos días? Porque estoy muerto a la carne. Por eso estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Por lo tanto, ¿cómo no voy a poder vivir sin comer alimentos físicos? Así te digo, pueblo. El ayuno no es simplemente para presumir, ayuné tantos días. El ayuno no es para, todo esto. El ayuno es para demostrar que tú no vives carnalmente en esta tierra. Que tú no dependes de los alimentos de este mundo, sino de Dios, de la palabra de Dios. El verdadero pan que bajó del cielo, el que da vida. Porque el pan de esta tierra aparentemente da vida, aparentemente te da la fuerza que necesitas para vivir en este mundo, y sí te la da. Pero nosotros como espirituales no dependemos de esto tampoco. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Escuchad bien esto. No es ni más ni menos que así como se escucha. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Sí. Allá arriba no se come y tampoco se bebe. Pero ¿cómo entonces? ¿Cómo dijo el Señor que no va a beber la copa de vino sino hasta que esté en la mesa? Pues va a tener que ser espiritual, porque allá arriba son espíritus todos. Así que si vamos a vivir en un reino donde ya no dependes de la comida ni de la bebida, aún ni del mismo aire, es necesario aprender a vivir de la misma forma en esta tierra. ¿Sí?
¿Qué dijo la samaritana? Dame de esa agua para que yo no tenga que venir a sacarla del pozo. La pereza, ¿no? Siempre que la conveniencia. Pueblo, busca a Dios porque Él es la única forma de salvación de la ira venidera. Busca a Dios por amor, porque lo amas, porque estás cansado de todas estas cosas del mundo. Ahí está bien claro, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y eso no es nuevo. En aquellos días la gente no creía aunque lo miraban. En estos días la gente no cree aunque lo escuchan ser predicado. Porque se basan conforme a las cosas terrenales. Porque la creencia, el creer en Dios en estos días está basado en lo terrenal, no en lo espiritual. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así como Jesús vino para hacer la voluntad de Dios, así nosotros vivimos en esta tierra para hacer únicamente la voluntad de Dios. Dime, pueblo, ¿es la voluntad de Dios que tú mientas? No. ¿Es la voluntad de Dios que robes? No. ¿Es la voluntad de Dios que adulteres? No. ¿Es la voluntad de Dios que te andes peleando con tu prójimo? No. ¿Y entonces por qué lo haces? Ven a Él, come de este pan. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios de mi Padre. Cuando estaba siendo tentado por la serpiente. Sí. Y esta es la voluntad de mi Padre, que el que me envió, que de todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjate, aquí hay un requisito bien grande para entrar al reino de los cielos otra vez. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Ve al Hijo y cree en Él. En estos días cuando hablas, ¿tú ves a Jesús? ¿Quién sabe dónde esté? Jesús es invisible, eso no lo ves. Pero si la Biblia dice de verlo, es porque se ve, y yo te puedo dar testimonio de ello. Yo miro mucho a Dios trabajar. Miro las cosas que anda haciendo. Cuando Jesús dijo, lo que veo a mi Padre hacer, eso hago, porque espiritualmente se ve cómo el Señor está trabajando aquí y allá. Y se ve, te digo, se ve. Porque si está escrito así, si ves y crees, ¿qué hay que hacer? Ayer te prediqué. Hay que nacer de nuevo para que tú puedas ver el reino. Si tú tienes los ojos espirituales cerrados, tú no vas a ver el reino. ¿Cómo vas a ver el reino? ¿Cómo vas a ver al rey si no ves al reino? Los ojos espirituales, el diablo te los ciega a través del pecado. Y una y constantemente estás regresando al pecado nuevamente. ¿Cómo quieres mirar? Si tus ojos espirituales están cerrados, ¿cómo vas a ver al rey? Pero el Señor te da el privilegio de abrir los ojos cuando te arrepientes, te abre los ojos para que tú mires al rey, y tú para que tú mires el reino, y para que vayas hacia allá, como te estaba hablando ayer con los moscos. De la misma forma, esa es la voluntad de Dios, para que lo veas y creas en Él. Pero primero te arrepientes. Es necesario, como aquel hombre, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que te haga? Quiero volver a ver otra vez. Este hombre miraba en un tiempo atrás, pero de alguna forma u otra perdió la vista. Pueblo, si tú has perdido la vista, clama como él lo hizo. Hijo de David, ten misericordia de mí. Clámale para que vuelvas a abrir los ojos, y cuando los abras, ya no permitas que el diablo te cierre los ojos de nuevo. En serio, yo soy el pan que descendió del cielo, en el versículo 41. Sí. Yo soy el pan que descendió del cielo. No como el maná, no como los católicos dicen ahorita, que a través de este asunto que hacen con la hostia, hacen que Jesús venga y se meta en la hostia y luego se la den de comer al pueblo. Eso no es santo ni agradable a los ojos de Dios. Dice Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero.
Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Pueblo, ¿cómo quieres aprender del Padre? ¿Cómo quieres conocer al Padre sin lectura de la palabra de Dios? ¿Vas a encontrar a Dios en las novelas? ¿Vas a encontrar a Dios en el asunto terrenal? Dios está en la palabra. El Señor dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿A dónde lo vas a buscar? ¿A dónde vas que ese reino esté? En la palabra y en tu corazón, pueblo. Estudia la Biblia. Estudia la Biblia, escudriña la Biblia, escudriñala. Pon todo a prueba, todo lo que has creído, todo lo que crees hasta ahora, agarra de uno por uno y chécalo con la Biblia. A ver, yo creo este asunto, a ver, vamos a ver en la Biblia cómo está. A mí me enseñaron esto, vamos a ver. Si la Biblia no lo corrobora, no lo creas. Pero no agarres ni tuerzas los versículos, pregúntale al Señor. Yo te aconsejaría agarrar todo y despojarte de todo y empezar de nuevo. Y para hacer eso hay que arrepentirse y tener todo como Pablo, en este caso, todo lo que has aprendido, tenerlo como nada y empezar otra vez. Pero esta vez empezar de la Biblia. ¿Quieres conocer a Dios? Pregúntale a Él. ¿Quieres conocerlo a Él? Pregúntale a Él. Escudriña su palabra y Él se va a revelar a ti a través del Padre. Sí. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Pueblo, ¿has estado comiendo ese pan? No te estoy hablando como el asunto católico de te comes un pedazo de harina. Ese no es Jesús. Jesús no es material, no es físico. Él es espiritual. Vino una vez físicamente, se encarnó de María, cuando estaba virgen, pero ya después ya no era virgen, porque tuvo mínimo otros 7 hijos. La Biblia enseña, búscalos, ahí están. Varios de ellos, cuando llegó Jesús, ahí en la Biblia vas a encontrar. Si tú crees que María no tuvo hijos, dale para la Biblia. Y vas a encontrar que sí, María tuvo hijos y tuvo una hija que se llama Salomé. Mínimo una hija, pero la Biblia enseña hijas. Tuvo más hijas, pero la Biblia solamente registra a una de ellas. Salomé se llama esta mujer. Por otra vez, hay que leer la Biblia. O sea, si no lees la Biblia, ¿cómo vas a conocer? Muchos se ponen a contender de sus creencias. Oye, si tú estás siguiendo a Dios de una forma con tus propias creencias y te pones a contender tus creencias contra la Biblia, pues por demás. La Biblia es la suprema autoridad. Todas las religiones que en esta tierra existen en cuanto a Dios o que usan el nombre de Jesús fueron sacadas en parte de la Biblia, usando versículos de la Biblia, y después establecieron todas sus credos y doctrinas. Pero la Biblia no es para ser separada. Una verdad a medias es mentira. Si tú tienes tu religión y únicamente crees ciertos versículos de la Biblia y rechazas los otros versículos de la Biblia, tú no estás comiendo todo el pan que bajó del cielo. Tú estás comiendo solamente pedazos de pan. Es como, vamos a decir, si Jesús es todo el cuerpo y tú te estás agarrando, por decir así, un dedo, esto es toda la verdad. Esto es parte del cuerpo, pero no es todo. Hay mucho más. Así lo que el hombre ha hecho con las religiones. Si las religiones modernas se agarran un dedo, una uña, una mano, y lo demás, ¿qué pasó con la otra parte del cuerpo? Sí, esto es verdadero. Lo que tienes ahí es verdadero, pero lo demás es todo mentira. Una verdad a medias es mentira. Hay que agarrar el cuerpo de Jesús desde la cabeza hasta los pies. Completo. Toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Sí, pueblo, cuando tú comes este verdadero pan no mueres. Pero cuando no lo comes sí mueres. En la muerte segunda, en el infierno. Porque este pan te da vida eterna para que permanezcas para siempre. La palabra de Dios te da vida eterna y tienes que comerla entera. Porque si la adulteras, ya no sirve. Una verdad a media es mentira. No, Dios no te quiere 99.9%. Él te quiere 100% o nada. Sencillo.
¿Por qué crees que el Señor dijo, si para el Señor era tan importante que no quitaras ni un acento de una palabra, ni una coma de la Biblia? Imagínate, no acentos y no comas de la Biblia. Él no dijo palabras, acentos o comas, tildes o comas de la misma palabra. Imagínate, ¿no será importante realmente para Dios que la palabra se mantenga intacta y que sea observada intacta? Lo es. Si Él dijo no puntos y no comas serán removidos o añadidos a la misma, eso quiere decir que el Señor respeta únicamente toda la palabra. Yo te lo digo por experiencia propia. Una vez compré una Biblia. Solamente yo utilizo la 1960 y específicamente la Biblia Plenitud. Así se llama, Biblia Plenitud, es la que utilizo para predicarte. 1960 es, pero únicamente la Biblia Plenitud. En una ocasión compré una Biblia. Una nueva versión de la Reina Valera, porque decían que la habían hecho al 100%. Y cuando la leía, no entendía nada. Y me preocupaba por mí, porque dije, bueno, no le echaba la culpa a la Biblia, ¿verdad? Me la echaba a mí, porque dije, seguramente ando haciendo cosas que no están bien. Pero luego leía la otra Biblia, no en el mismo rato después, y sí entendía. Pero cada vez que leía la otra Biblia sentía así como raro en mi corazón, mi espíritu no la toleraba, no la aceptaba. Dije, ¿pero por qué? Y después, en los mismos estudios, el Señor me enseñó, la Biblia estaba adulterada. La habían hecho 100%, pero de acuerdo a la interpretación carnal y no espiritual. Por eso estaba muerta. Pero el Señor quiere 100% la palabra entera únicamente. Ese es el pan. Yo soy el pan vivo, versículo 51, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Sí, sencillo. ¿Cuál es el pan? La carne de Jesús. Es la carne. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es eso de comer la carne? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué significa de comer la carne? Comer la carne, cuando todo el rato que te he estado hablando de comer la carne, estoy hablando de creer la palabra de Dios. Sí, la palabra tiene un significado espiritual y otro terrenal, logos que se llama, y otro rema, la revelación de Dios. Únicamente tú comes la palabra de Dios cuando la entiendes. Cuando tú no la entiendes, tú puedes leerla, pero si no la entiendes, no agarraste nada. En serio. Y yo te voy a decir una cosa. Si tú no has nacido del agua y del espíritu, que hay que creer la palabra, tú no vas a poder comer de este pan. ¿Por qué? Los hombres en estos días dicen, oh no, para que tú entiendas la Biblia, tú tienes que estudiar mucho. No, pueblo. Los hombres te enseñan a interpretar la palabra a través de las ciencias. Lo que es la hermenéutica y no sé cómo se llama la otra. Con todo y eso, esas ciencias son las que utilizan para la interpretación de la palabra, y los hombres enseñan a los otros hombres a estudiar mucho para poder entender la palabra. Te voy a decir una cosa. Estudiar no es malo. Puedes ir a la escuela o a la universidad si tú quieres. Hazlo. Pero la única forma en que tú puedes comer verdaderamente pan es cuando tú naces del agua y del Espíritu. Cuando tú crees la palabra y cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre ti, entonces tú empiezas a comer este pan porque tú naciste espiritualmente y ahora el Espíritu puesto en ti quiere comida espiritual y de eso se alimenta. Él no se alimenta de comida carnal. Él se alimenta de comida espiritual y el pan, la carne de Cristo, no es ni más ni menos que la palabra de Dios revelada. La crees y la practicas. No nada más que simplemente vienes, lees la palabra y ya te vas y luego después se te olvidó. Me imagino que has tenido experiencias cuando de repente lees un versículo y ¡pum! Como que te pega. Bueno, esa fue comida espiritual. Como que lo entiendes, ¡pum! Eso es comida espiritual. Ahora, imagínate ese versículo, pero en toda la Biblia, que la leas y la Biblia como que se armonice una con otra. Donde quiera que lees, entiendes. Donde quiera que lees, entiendes. Eso es comer de la palabra.
Eso es beber la sangre de Cristo. Esto es también comer la carne de Cristo, porque la vida está en la sangre. Sí, pueblo, la vida está en la sangre. La carne es el alimento, pero la vida está en la sangre. No te estoy diciendo comer físicamente, sino que únicamente la palabra de Dios. Y es por eso que existen en estos días tantas religiones, porque han invalidado los primeros dos requisitos para poder entrar al reino, para poder ver el reino de los cielos, para poder entrar al reino de los cielos. Y como se brincan esos dos pasos, ¿cómo quieren entender la palabra con el entendimiento entenebrecido, con los ojos cerrados? ¿Cómo vas a encontrar la luz con los ojos ciegos espirituales? No, nunca la vas a encontrar. Y como el hombre se ha brincado estos dos primeros pasos, tienes que nacer de nuevo, pueblo, para ver el reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Si tú no crees la palabra, tú no vas a nacer del espíritu. Tienes que creer la palabra, también es el agua. Y en este caso aquí dice el 53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La vida está en la sangre, la palabra de Dios revelada. Esto es vida y medicina para tus huesos. Esto te lleva a vida eterna, porque eso no se te olvida, no se te quita de ti, sino que se queda plantado en las raíces profundas de tu corazón y salen y fluyen de ti para vida eterna, y te conviertes tú en un manantial de que fluye de tu interior, aguas de vida eterna que fluyen para la eternidad. Pero únicamente viene a través de la revelación de la palabra de Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Pueblo, está bien abierto. Si tú no comes la carne de Cristo, tú no puedes permanecer en él. Si tú no bebes la sangre de Cristo, tú no puedes permanecer en él, y él tampoco puede permanecer en ti. Es una clara señal que estás muerto para Dios. Pueblo, muchas veces he buscado tu arrepentimiento, pero tú dices, yo estoy bien, yo no estoy mal. Aunque estás quebrantando los mandamientos, tienes el descaro de decir que estás bien. Sincerízate un poco. Pon las cartas sobre la mesa, toma conciencia de tus acciones, escudriña tus caminos y ve, y vas a darte cuenta. Pero no los escudriñas con tu entendimiento. Oye, si tú estás ciego y los escudriñas tus caminos con el entendimiento tuyo, ¿cuándo te vas a dar cuenta que estás mal? Ven a la Biblia y deja que la Biblia te redarguya, deja que la Biblia te exhorte y te diga aquí, porque el Señor lo hace a través de su palabra. Yo te digo por experiencia propia. Ya no ha habido momento en mi vida, en un momento dado, que yo haya quebrantado los mandamientos en mi desarrollo con el Señor, y cada vez que había la Biblia es como si ni mandado a hacer, ¡pum!, me daba un versículo en contra de lo que yo había hecho. Y pues bueno, ¿sabes qué? Perdóname, Señor, pues bueno, ya lo hice, ya. ¿Qué más puedo hacer? Ni llorar es bueno. Ya lo hice, vamos a reconocer el pecado, arrepentirse y no a volverlo a hacer otra vez. ¿Sí? Porque ese es el trabajo de Dios. Yo te voy a decir una cosa, cuando tú quieres seguir a Dios y tú te acercas a leer la palabra, si quebrantaste los mandamientos, te va a redarguir. Por eso mucha gente, en lugar de leer la Biblia, nada más como tiene que ser, ábrela y la lees y el Señor te va a enseñar, se van a las promesas. Yo sé los planes que tengo para ti, planes para bendecirte y no para maldecirte. Porque cuando la abre y le pega, luego le voltea las hojas. Ay, qué fuerte está esto. Le voltea las hojas rápido para evitar. Ay, gracias, Señor, qué bueno que me salvaste de ese asunto. No, pueblo, no temas a la luz. Trae tus cochinadas a la luz para que seas lavado. Porque el que esconde el pecado permanece, pero el que lo descubre, o sea, el que lo expone, le será perdonado. Bien sencillo. Así que porque mi carne es verdadera comida, ¿quieres comer la carne de Jesús? Aquí en la Biblia hay unos buenos filetitos. Sí, unos filetitos bien sabrosos. Imagínate, yo me imagino a aquellos judíos en los días antiguos cuando Jesús les dijo esto. Por eso se fueron los 5,000, porque Dios había dicho que no bebieran sangre de nadie, ¿verdad?
Y luego viene Jesús y les dice, hey, beban mi sangre. Cuando Dios les había dicho que no comieran sangre, no, este camarada está loco. Y que coman la sangre, ¿qué somos caníbales? Este no es de Dios. Y se fueron todos. Se fueron. Sí, ¿qué le dijo Jesús? ¿Esto os ofende? Pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. Les dijo cuando se querían ir. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Pueblo, el evangelio bien sabroso, bien rico, bien deleitable, pero en el espíritu, no en la carne, y te es necesario nacer del Espíritu Santo de Dios, no del espíritu que se anda moviendo en estos días. Porque hay un espíritu que se hace pasar por santo, pero no es santo. Un espíritu que se anda moviendo, pero puro en la carne se mueve. Este espíritu raro se anda moviendo entre las iglesias modernas, una unción extraña, un fuego extraño que se anda moviendo en estos días, así como en los días del Antiguo Testamento, cuando los hijos de Aarón ofrecieron un fuego extraño y a Dios no le gustó. Así en estos días el espíritu del diablo se anda moviendo así como un fuego extraño, haciéndose pasar por el Espíritu Santo y engañando a muchos, y creen que andan siendo llenos del Espíritu Santo de Dios, pero no, el Espíritu Santo de Dios no produce iniquidad, el Espíritu Santo de Dios produce justicia, verdad, santidad en el Espíritu Santo de Dios. No te engañes, el Espíritu Santo de Dios no produce adulterio, no produce fornicación, no produce mentira, no produce lascivia, no produce codicia, no produce envidia. Pero en estos días esta gente está siendo llena por un fuego extraño y se van afuera, luego envidias, pleitos, celos, contiendas, lujuria, inmoralidad sexual y hasta homosexualismo dentro de las mismas congregaciones. Pero he aquí, pueblo, aquí está la carne, aquí está la sangre del Señor, la Biblia, la palabra de Dios revelada por el Señor. Y si tú no te arrepientes, no va a ser revelada a ti. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor. Y si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los haré como la blanca lana. Venid luego y estemos a cuentas. Apártese el impío de su impiedad y vuelva hacia Dios. Eso es vivir para el Señor. Eso es comer espiritualmente las palabras de la Biblia, vivas y eficaces todas, que te dan vida eterna, que alimentan tu espíritu y te fortalecen y te enseñan a vivir en rectitud, y el evangelio se hace deleitable y las inmundicias de este mundo aborrecibles entre más y más. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por él, Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Comer la palabra de Dios no es simplemente leerla. Ejemplo, cuando tú comes un alimento físico, tú te lo comes, pero tu cuerpo lo escudriña todo y saca los nutrientes, y lo que no sirve lo desecha. De la misma forma, lee la Biblia, escudriña la palabra, saca lo que necesitas para tu crecimiento espiritual. Pero escudriñalo y medítalo. Escudriñar es ir letra por letra, palabra por palabra, no para ser como los escribas religiosos de apariencia de santidad, sino para entender lo que Dios te está pidiendo que hagas. Así. Y tú no vas a ser engañado por nada de estos fuegos extraños que andan moviéndose hoy. Jesús dijo, probad los espíritus, por sus frutos los conocerás. ¿Cuáles frutos? Gálatas.
amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En estos días la gente presume de ser llena del Espíritu Santo y luego se están tragando a mordidas con su prójimo de la congregación o fuera de la congregación u otro de otra congregación. ¿Eso es el fruto del Espíritu? ¿Eso es el Espíritu de Dios en estos días moviéndose? ¿Acaso Dios cambia? ¿No ha dicho Él, yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre? ¿Yo no cambio? Oh sí, pueblo, si verdaderamente entendieras con tu corazón y recibieses su palabra en tu corazón, únicamente la crees en el corazón. Cuando tú comes la palabra, con tu corazón la crees y la obedeces. Porque el Evangelio no es para tenerlo en la mente nada más de adorno. No es como una corona de oro que te pones en la cabeza nada más así. El Evangelio se vive. Ya basta de un evangelio hipócrita y fantasioso donde únicamente nada más se habla, pero no se hace. Así que a comer carne de Jesús y la sangre de Jesús es la palabra, la Biblia, revelada por el Santo Espíritu de Dios. Jesús dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Así que no trabajes para la carne. Todas las ganancias de la carne te llevan a destrucción. Lo único que te sirve para vida eterna es lo espiritual. Y si no has estado trabajando, haciendo crecer lo espiritual, cuando tus obras sean puestas en el fuego, van a convertirse en hojarasca y van a ser consumidas por él. A comer vida eterna, pueblo. Palabra revelada. No entiendes, clama a mí. No entiendes, clama a mí. No vayas con el cura del pueblo, no vayas con el pastor de la ciudad. Clama a mí, vete al lugar secreto y clama a mí, y en secreto te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La gracia del Señor Jesús, el amor del Padre y la unidad del Santo Espíritu de Dios sean contigo, pueblo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.